Hola, apasionados de la historia y amantes de las ciudades vibrantes. Hoy nos sumergimos en las raíces de la impresionante historia de las capitales y ciudades más importantes de todas las provincias españolas, descubriremos quiénes fueron sus fundadores y os informaremos también en una breve descripción de su crecimiento. Comencemos. De las provincias españolas que existen actualmente, empezaremos por la Comunidad Valenciana, consta de 3 provincias, conozcamos su verdadera historia. Valencia. Valencia es una ciudad muy antigua, que tiene más de 2000 años de historia. Fue fundada por los romanos en el año 138 a.C., por un cónsul llamado Décimo Junio Bruto. ¿Y sabes por qué lo hizo? Pues porque quería premiar a sus soldados que habían luchado contra unos rebeldes que se llamaban los lusitanos. Les dio unas tierras muy bonitas y les construyó una ciudad al lado del río Turia, que se llamó Valentía, que significa la valentía. Pero la ciudad no tuvo mucha suerte al principio. Fue atacada y destruida varias veces por otros romanos que estaban en guerra entre ellos. Una de esas veces fue por un general muy famoso que se llamaba Pompeyo, que era el enemigo de Julio César. Pompeyo arrasó la ciudad y mató a muchos de sus habitantes. La ciudad quedó casi abandonada durante unos 50 años, hasta que se recuperó y volvió a crecer. Valencia se convirtió en una ciudad importante del Imperio Romano, con muchos edificios y monumentos que todavía se pueden ver hoy en día. Por ejemplo, el Foro, que era el centro de la vida política y social, y el Circo, que era donde se hacían las carreras de carros y los espectáculos, o las murallas, que eran las defensas de la ciudad. Valencia también fue una ciudad muy culta y religiosa, donde se hablaba el latín y el griego, y donde se veneraba a los dioses romanos. Valencia fue fundada por un romano valiente, pero también fue habitada por muchos otros pueblos a lo largo de su historia. Por ejemplo, los visigodos, que eran unos guerreros germanos que invadieron el imperio, los musulmanes, que eran unos comerciantes y científicos que trajeron su cultura y su religión, los cristianos, que eran unos reyes y nobles que reconquistaron la ciudad y le dieron su propio estilo, o los modernos, que son los que viven hoy en día en la ciudad y la hacen vibrar con su arte y su fiesta. Desde sus humildes inicios como una antigua colonia romana, hasta su florecimiento como un importante puerto marítimo en la Edad Media, Valencia ha sido testigo de siglos de transformaciones fascinantes. Acompáñenme en este viaje en el tiempo mientras exploramos los hitos más destacados que han moldeado la ciudad que conocemos hoy. Descubriremos los vestigios de la imponente arquitectura gótica y renacentista que adornan el corazón de Valencia, como la majestuosa Catedral de Santa María y la Lonja de la Seda, verdaderas joyas del patrimonio cultural español. Además, no podemos olvidar el icónico complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, un testimonio de la innovación y el diseño vanguardista que Valencia ofrece al mundo. Valencia es una ciudad con mucha historia, pero también con mucho futuro. Es una ciudad abierta al mundo, que acoge a gente de todas partes y les ofrece su hospitalidad y su alegría. Es una ciudad que tiene mucho que ofrecer, desde sus playas y su clima hasta su gastronomía y su cultura. Es una ciudad que te invita a conocerla y a disfrutarla. Castellón. Castellón es una ciudad muy antigua, que tiene más de 700 años de historia. Fue fundada por los cristianos en el siglo XIII, después de la conquista de Valencia por Jaime y el Conquistador. Jaime le quería crear una nueva villa en la llanura, cerca del mar y del río Mijares, para favorecer el comercio y la agricultura. Le dio el nombre de Castellón de la Plana, que significa el castillo de la llanura. Pero Castellón no nació de la nada. Antes de su fundación, ya existían en la zona varias alquerías árabes, que eran pequeñas poblaciones rurales. Y también existía un castillo árabe, llamado El Fadrel, que estaba situado en una colina al norte de la ciudad actual. Este castillo fue el primer refugio de los primeros pobladores cristianos, que llegaron con el lugarteniente de Jaime, Simen Pérez de Arenos. Él fue el encargado de trasladar la villa desde el castillo hasta la llanura, con el permiso del rey. La memoria tradicional sitúa el traslado en el tercer domingo de Cuaresma del año 1252. Este hecho se recuerda cada año, durante las fiestas fundacionales, con una romería a la ermita de la Magdalena, que está cerca del castillo del Fadrel. Allí se celebra una misa y se reparte un rollo de anís entre los asistentes. Este rollo simboliza el documento que otorgó Jaime y a los fundadores de Castellón. Castellón creció y se desarrolló como una ciudad medieval, con un recinto amurallado y un trazado irregular.
Dentro de las murallas se encontraban los principales edificios religiosos y civiles, como la iglesia de Santa María, el campanario del Fadrío y el ayuntamiento. Fuera de las murallas se formaron los arrabales, que eran los barrios donde vivían los artesanos y los comerciantes. Castellón tuvo que enfrentarse a varios ataques y asedios a lo largo de su historia. Por ejemplo, en el siglo XIV sufrió la peste negra y la guerra contra Castilla. En el siglo XVII sufrió las revueltas contra Felipe IV y las inundaciones del río Mijares. En el siglo XIX sufrió las guerras carlistas y la desamortización. Y en el siglo XX sufrió la guerra civil y la dictadura. Pero Castellón también tuvo momentos de esplendor y prosperidad. Por ejemplo, en el siglo XVIII vivió un auge económico gracias al cultivo del cáñamo, que se usaba para hacer telas y cuerdas. En el siglo XIX vivió un auge demográfico gracias al cultivo de la naranja, que transformó su paisaje rural y periurbano. Y en el siglo XX vivió un auge urbanístico gracias al desarrollo industrial y turístico. Castellón es una ciudad con mucha historia, pero también con mucho futuro. Es una ciudad abierta al mundo, que acoge a gente de todas partes y les ofrece su hospitalidad y su alegría. Es una ciudad que tiene mucho que ofrecer, desde sus playas y su clima hasta su gastronomía y su cultura. Es una ciudad que te invita a conocerla y a disfrutarla. Alicante. Alicante es una ciudad muy antigua, que tiene más de 2000 años de historia. Su origen se remonta a una colonia griega llamada Acreleuque, que significa promontorio blanco. Esta colonia fue fundada por unos navegantes que venían de Focea, una ciudad de Asia Menor, en el siglo IV a.C. Los griegos se dedicaban al comercio y a la pesca, y se asentaron en un lugar estratégico, cerca del mar y del río Seco. Pero los griegos no fueron los únicos que se interesaron por Alicante. Los cartagineses, que eran unos poderosos guerreros y comerciantes que dominaban el Mediterráneo, también quisieron aprovechar su situación. Así que en el siglo III a.C., invadieron la ciudad y la llamaron Castre Malbum, que significa fortaleza blanca. Los cartagineses construyeron un puerto y una muralla, y la convirtieron en una base militar para sus campañas contra los romanos. Los romanos, que eran los dueños del mundo antiguo, no podían permitir que los cartagineses les hicieran sombra. Así que en el año 209 a.C., el famoso general Escipión el Africano conquistó la ciudad y la incorporó al Imperio Romano. Los romanos le cambiaron el nombre por Lucentum o Leucante, que significa ciudad de la luz. Los romanos mejoraron la ciudad con edificios públicos como el foro, el circo o las termas, y con infraestructuras como el acueducto o la calzada. Lucentum se convirtió en una ciudad próspera y culta, donde se hablaba el latín y se adoraba a los dioses romanos. Lucentum duró varios siglos, hasta que el Imperio Romano entró en crisis y fue invadido por los pueblos germánicos. Uno de ellos fueron los visigodos, que eran unos cristianos que habían adoptado muchas costumbres romanas. Los visigodos tomaron la ciudad en el siglo V después de Cristo, y la llamaron Alonis o Alona. Los visigodos mantuvieron parte del legado romano, pero también introdujeron sus propias leyes y su propia religión. Alonis también duró varios siglos, hasta que llegaron los árabes, que eran unos musulmanes que habían creado un gran imperio en Oriente Medio y África. Los árabes invadieron la península ibérica en el año 711 después de Cristo, y llegaron a Alicante en el año 718. Los árabes le cambiaron el nombre por Medina Lacanto al-Lacant, que significa la ciudad. Los árabes transformaron la ciudad con su arte y su ciencia, y le dieron un aspecto oriental con mezquitas, palacios y jardines. Medina Lacant fue una de las ciudades más importantes del reino musulmán de Valencia, hasta que llegaron los cristianos, que querían recuperar sus antiguos territorios. Los cristianos iniciaron una larga guerra contra los musulmanes, llamada la Reconquista, que duró casi 8 siglos. En el año 1248, el rey Jaime y el Conquistador tomó la ciudad tras un largo asedio, y la incorporó al reino cristiano de Aragón. El rey le devolvió el nombre de Alicante, y le concedió un fuero o privilegio para fomentar su repoblación. Alicante se convirtió en una ciudad fronteriza entre los reinos cristianos y musulmanes, lo que le supuso muchos conflictos y ataques. Por eso se construyó el castillo de Santa Bárbara sobre el monte Benacantil, para defenderla de los enemigos. El castillo tiene una forma peculiar que recuerda a la cara de un moro mirando al cielo. Según la leyenda,
Este moro era un príncipe enamorado de una princesa cristiana, que fue capturado y encerrado en el castillo, donde murió de pena. Alicante también tuvo momentos de paz y prosperidad, sobre todo a partir del siglo XV, cuando se consolidó la unión de los reinos cristianos bajo los reyes católicos. Alicante se benefició de su puerto, que le permitía comerciar con otros lugares del Mediterráneo y del Atlántico. Alicante también se enriqueció con la producción de sal, vino, aceite y seda, y con la fabricación de armas y barcos. Alicante se convirtió en una ciudad moderna y cosmopolita, donde convivían gente de diferentes orígenes y culturas. Alicante ha seguido creciendo y evolucionando hasta nuestros días, adaptándose a los cambios históricos y sociales. Alicante ha sido testigo de guerras y revoluciones, de dictaduras y democracias, de crisis y progresos. Alicante ha sabido conservar su patrimonio histórico y cultural, pero también ha sabido innovar y crear nuevas infraestructuras y servicios. Alicante es una ciudad con mucha historia, pero también con mucho futuro. Si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle like, suscribirse para más exploraciones históricas y dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Nos vemos en la próxima aventura?